Hola queridos amigos, ¿cómo están? La Superintendencia de Transporte existe desde 1991 y desde entonces ha sufrido muchos cambios. Vamos a ver qué aprendemos de ella en una entrevista de trabajo realizada en la Superintendencia. Así que los invito a ver esta breve historia. Bueno, muy buenos días, señorita Paola Roballo, señora Diana Ulloa. Bienvenidas a esta su Superintendencia de Transporte. Estamos aquí presentes para hacer su entrevista de trabajo al cargo de analista 1 en las distintas delegaturas de la Superintendencia. Pero antes de empezar, quisiera ponerles en contexto un poco de la historia de nuestra entidad con un video que hizo la señorita Tránsita hace algún tiempo. Entonces, por favor, miren aquí a la pantalla, van a tener la estructura de nuestra entidad y nuestra historia. La actual Superintendencia de Transporte nació con la Ley Primera de 1991 como consecuencia de la liquidación Empresas Puerto de Colombia, empresa que administraba las terminales portuarias. Pero esto no era suficiente, se quería que la Superintendencia tuviera más cobertura, no solo marítima, sino también en el sector transporte. Por tal motivo, con el Decreto 101 del 2000, se transforma en la Superintendencia de Puertos y Transportes y asume las funciones de inspección, vigilancia y control de todo el servicio público de transporte en todas sus modalidades: terrestre, aéreo, marítimo, férreo. Con el Decreto 1016 del 2000 se complementa su estructura creando delegaturas de puertos, delegatura de concesiones e infraestructura y tránsito y la delegatura transporte terrestre de automotor. Los decretos 2741 del 2001 y 1479 del 2014 fueron modificando sus funciones, objetos y los sujetos de vigilancia, control e inspección. Y en la actualidad, con el decreto 2409 del 2018, la Superintendencia modifica su nombre a Superintendencia de Transporte, cuyo objetivo es ejercer funciones de vigilancia, inspección y control en materia de tránsito, transporte y su infraestructura. Y para el desarrollo de sus funciones tiene la siguiente estructura: Despacho Superintendente de Transporte, órganos internos de asesoría y coordinación, Secretaría General, que a su vez tiene la dirección administrativa y la dirección financiera, Oficina de Planeación, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Control Interno, Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Delegatura de Puertos, Delegatura de Concesiones e Infraestructura, Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestres. Esas a su vez tienen la Oficina de Promoción y Prevención e Investigación. Por último tenemos la Delegatura para la Protección de Usuarios del Sector Transporte con la Oficina de Investigación. Quisiera que usted, señorita Ulloa, me diga cuáles son las funciones de la Delegatura de Puertos. La Delegatura de Puertos es la encargada de ejecutar la labor de inspección y vigilancia de los contratos de concesión destinados a la construcción, mantenimiento, operación y explotación de la infraestructura marítima, fluvial y portuaria. También se encarga de inspeccionar, controlar y vigilar la administración de los puertos fluviales a cargo de la Nación en coordinación con las entidades competentes respectivas. También tiene la facultad de tramitar y decidir en segunda instancia los actos administrativos que tienen a cargo las direcciones de la delegatura. También tiene la facultad de imponer multas y sanciones del incumplimiento de los contratos de concesión. Muy bien, señora Ulloa. Ahora dígame usted, señorita Roballo, ¿a qué se dedica la Delegatura de Protección y Usuarios del Sector Transporte? Fijar las políticas, programas, estrategias y planes enfocados a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia en punto al cumplimiento de las normas de protección a los usuarios del sector transporte. Imponer medidas y sanciones. Divulgar y promocionar las disposiciones relacionadas con las normas de protección a usuarios del sector transporte en coordinación con las direcciones de promoción y prevención de la Superintendencia. Impartir lineamientos para realizar las capacitaciones relacionadas con las funciones de la Supertransporte y en particular las referidas con las normas de protección a usuarios del sector transporte en coordinación con las direcciones de promoción y prevención de la Superintendencia. Fomentar y desarrollar actividades tendientes al cumplimiento de las normas relacionadas con las normas de protección a usuarios del sector transporte. Es de destacar que con el nacimiento de esta nueva delegatura, la función de supervisión para brindar protección e información a los usuarios busca incrementar la confianza
de los mismos en el sector y contribuir para que sea más incluyente y equitativo. Otra acción que se implementará es llevar a la superintendencia a todas las regiones del país mediante la atención en las casas del consumidor por medio de la Red Nacional de Protección al Consumidor. Excelente, señorita Roballo. Por otro lado, en el país hay un tema muy importante sobre las concesiones de infraestructura. Usted, señora Ulloa, ¿me podría indicar qué delegatura es la encargada de manejar esto y cuáles son sus funciones? La Delegación de Concesiones e Infraestructura ejecuta la labor de inspección y vigilancia en la construcción, rehabilitación, operación y explotación de mantenimiento en la infraestructura vial, aeroportuaria y férrea. Supervisa las entidades vigiladas por el cumplimiento de los principios del libre acceso, seguridad y legalidad. Y tramita, decide en segunda instancia todas las investigaciones administrativas que haya cursado las direcciones que están a su cargo. Asimismo, tiene la facultad de sancionar y multar como consecuencia de la infracción de los contratos de concesión. Excelente argumentación, señor Ulloa. No sé si la señorita Roballo tenga algo que agregar a esta presentación. En efecto, doctor, nos hace falta hablar de la Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre. Atención, ciudadanos, esta información es muy importante. Las principales funciones de la Delegatura de Tránsito y Transporte Terrestre son, en primer lugar, la supervisión del cumplimiento de la normatividad vigente para las empresas de transporte de pasajeros, carga terrestre, calidad de servicio prestado. Determinar las condiciones y especificaciones técnicas complementarias para la homologación de los proveedores de los mecanismos que permitan la interoperabilidad y el acceso a la información de las certificaciones de aptitud física, mental y de coordinación motriz para la conducción de vehículos. Asimismo, apoyar y asesorar al superintendente para la participación en la Comisión Intersectorial de los Sistemas Inteligentes para la Infraestructura del Tránsito y el Transporte. Tramitar y decidir en segunda instancia las investigaciones administrativas que hayan cursado en primera instancia en las direcciones a su cargo, en lo relacionado a la debida prestación del servicio público de transporte y servicios conexos. Imponer las medidas y sanciones que correspondan como consecuencia de la infracción de las normas relacionadas con la debida prestación del servicio público de transporte y servicios conexos, así como la aplicación de las normas de tránsito. Muy bien, señorita Roballo. Pues de mi parte no tengo más preguntas. No sé si ustedes tengan unas respecto a nuestra valiosa entidad. Sí, yo tengo una. ¿Cree usted que la superintendencia ha ejercido de una manera eficiente sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto a los grandes proyectos de infraestructura en este país? Y en ese momento él sintió el verdadero terror. Tranquilo, no tienes de qué preocuparte. Recuerda que en virtud del artículo 17 del Decreto 2409 de 2018, la Superintendencia y la Delegatura de Concesiones e Infraestructura tiene la capacidad, la facultad y el deber de vigilar e inspeccionar los contratos de concesiones en infraestructura pública, en especial los servicios conexos a la construcción y mantenimiento de las redes viales de infraestructura terrestre, marítima y fluvial. Tampoco te estreses por la Ruta del Sol, pues de todas maneras el contrato tuvo 12 años de retraso en su ejecución y le dejó por más de 10 años amarrado al Estado un pleito por más de 200.000 millones de pesos. Tampoco te debe preocupar que todo el gobierno se vio permeado en un escándalo de corrupción o que aún hay más de 10 procesos por infracciones ambientales sobre este tema. Tranquilo, tampoco te dejes agobiar por los proyectos de 4G, pues después de todo más del 80% de estos presentan retrasos. Y ni qué hablar que el gobierno no ha podido terminar con la compra de todos los previos para realizar las carreteras. Y mucho menos te asustes con los puentes, pues después de todo, el puente de Chirajara Espero que la respuesta haya sido suficientemente clara. ¿Algo más que agregar, señora Ulloa? Sí. No, tranquila. Señorita Roballo, ¿tiene alguna pregunta? Sí, doctor. La verdad me parece que la superintendencia no ha hecho mayor cosa con las plataformas como Uber. ¿Usted me podría decir qué actuaciones concretas se han llevado al respecto? Por supuesto. Te agradezco que hagas esta pregunta y quisiera decirte que tienes una percepción errada, ya que hemos
tomado una serie de medidas en este tema como las siguientes. Hemos debatido hasta el cansancio con otras entidades del gobierno la creación del marco normativo que define lo que es legal y no en la prestación del servicio. Hemos incluso tomado distancia con la Superintendencia de Industria y Comercio respecto a lo que es la plataforma de Uber y lo que es la prestación del servicio como tal. Por otro lado, hemos puesto más de 7 sanciones por un valor superior a los 3.500 millones de pesos, no solo a Uber, sino a todas las empresas de este sector. Pues pese a las distintas opiniones que se dijeron en esta entrevista, quiero decirle que las dos están contratadas, están muy bien preparadas. Y esa fue nuestra historia de hoy. Como conclusiones tenemos: La gran novedad es que a partir del decreto 2409 de 2018, promulgado en diciembre, se creó la nueva Delegatura de Protección al Usuario del sector transporte, a partir de la cual se busca incrementar la confianza del usuario en el sector y con ello efectivizar más la prestación del servicio, no solo para el usuario, sino también para las empresas y el gobierno, haciendo de este sistema un sistema más efectivo y más cercano hacia los usuarios. Como hemos evidenciado, la Superintendencia de Transporte ha tenido una falencia en la inspección, vigilancia y control respecto a las concesiones de infraestructura vial en el país. Y pese al gran esfuerzo normativo que se ha hecho y el gran respaldo que ha dado el Consejo de Estado a la Superintendencia, dándole el rol de competencia integral para atender los servicios de transporte, el servicio público de transporte, vemos que el gran reto de la Superintendencia de Transporte es trabajar por un bloque normativo unificado que le permita tener una confianza a todo el sector sobre la prestación del servicio de transporte con nuevos productos y definiendo su rol específico en la supervisión de los grandes proyectos de infraestructura del país. Gracias. Señor delegado, llegó su Uber. Uy, sí, llegó muy Uber, muchas gracias. ¿Bien? Sí, mucho gusto, amigo. ¿Cómo le va? Bien, todo bien, gracias. Bueno, cuénteme, ¿cómo le ha parecido el papel del gobierno respecto a todos los conductores de Uber? La verdad es que no se ve que ya había algún papel, ya se está haciendo algo porque yo no he sentido el cambio. Seguimos con asaltos, inseguridad, temas ficticias, problemas con los taxistas, entonces, no sé. Pues gracias por ser tan sincero. Ahora vámonos al Ministerio de Transporte, por favor.